Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y el título de este capítulo, una vez más, va a ser Más leyes para dirigir a los jueces. Esta es la última etapa de las leyes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros les gustan las leyes? A nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de nos gustan obedecer las leyes? ¿A cuántos de nos gustan desobedecer? Pero bien, esta es la etapa y van a ser leyes interesantes y creo que así como todas, ¿no? Y vemos y observamos cómo Dios comenzó a dar estas leyes para los jueces, para que ellos pudieran continuar dirigiendo a lo que es el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué difícil sería, ¿no? En aquellos tiempos de pensar de tanta gente que estuviera ahí, de tantas situaciones y poder lidiar con cada situación y quizás los jueces no teniendo tanta experiencia, pero al menos tienen aquí las leyes que Dios ha puesto en sus manos. Y vamos a observar en los capítulos, en la parte número 1, del versículo 1 al 9, estas leyes que promueven justicia, leyes que promueven justicia. Y vamos a observar, comenzando del versículo 1 al 3, estos mandatos para respetar la ley y no a la conveniencia o a la multitud, ¿verdad? Que esos dos pueden ser dos factores que podríamos no respetar, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en estos tres versículos. Y dice así en el versículo 1 del capítulo 23, ¿estamos listos? Y dice así, versículo 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Versículo 2 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ahora, vamos a observar estos dos versículos, y aquí comenzando en el versículo 1 donde dice, no admitirás falso, ¿qué? Rumor. Esa es la primera ley que observamos en este capítulo. Y aquí vemos una conexión o una relación acerca del falso rumor. Y es en una forma fundamental de concertar con el impío. Y así como sigue en este versículo, y el seguir a los muchos, ¿para qué? Para hacer el mal. O sea que en sí, admitir un falso rumor, estás hablando de que estás en esa categoría con el impío, y seguir también a los muchos, ¿para qué? Para hacer el mal. Ahora, aquí creo que nosotros debemos entender algo. Cuando hay un falso rumor, cuando nosotros vemos un falso rumor, nosotros tenemos que primero lo que tenemos que observar aquí es decir que la verdad. Estamos hablando que falso rumor es una mentira, ¿no? Entonces nosotros, como buenos cristianos, nosotros siempre debemos de decir la verdad. Y mucho más que eso, de no callar. Debemos decir la verdad y no callar. Debemos de tener el falso rumor. Y fíjate, el no hacer nada o el permanecer neutral es el permitir que se admita falso rumor. A veces muchos de nosotros no queremos envolvernos en esas cosas. Aunque nosotros sabemos lo que está pasando, nosotros sabemos la verdad que pasa, callamos. Pero aquí observamos que cuando nosotros callamos, también somos parte de eso. Y aún así, querer permanecer neutrales. Creo que debemos de entender eso, cuando dice no admitirás. Y eso es admitir. Aún así, cuando nosotros callamos, cuando nosotros queremos permanecer neutrales. Ahora, ya que el asunto, observando aquí, era de un falso rumor, entonces era apropiado que el preguntar, requerir pruebas de la persona de la cual se menciona en el rumor, y se requería pruebas de acuerdo con la Biblia. Nosotros podemos observar más adelante en Deuteronomio 19:15, que realmente nosotros teníamos que tener 2 o 3 testigos.
Fíjate lo que dice Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, escucha esto, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y la mayoría de las veces cuando escuchamos un falso rumor, solamente vemos un solo lado. Pero creo que es bueno que nosotros podamos de tener 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantener la acusación. Ahora observa en el versículo 2 cuando dice, no seguirás a los muchos para hacer ¿qué? El mal. Siempre ha estado en la naturaleza del hombre el seguir a los muchos para hacer el mal, ¿verdad? Cuando tú te juntas, cuando nos juntamos ahí con los chicos malos del barrio, ¿verdad? Para hacer el mal. Aún así, desde tiempos en que Adán siguió a Eva para pecar, nosotros podemos observar. Es por esto que es tan importante el elegir nuestra multitud cuidadosamente. Debemos nosotros de tener cuidado en quién nos juntamos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que nosotros debemos de tener mucho cuidado en dónde y con quiénes nosotros nos estamos envolviendo. Ahora, el versículo 3 dice así, ni al pobre distinguirás en su causa. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, aquí observamos a la persona pobre. Y esto quiere decir que no se debía demostrar parcialidad al pobre. Los pobres no eran favorecidos debido a que eran pobres. Ni a los más ricos se les debe de favorecer porque son ¿qué? Ricos. Los hechos del caso y los principios de justicia deben de decidir la disputa y no el alto o bajo nivel social o el estatus percibido de la víctima y los involucrados. O sea que prácticamente no porque sea pobre, bueno, pues es pobre, pues hay que se lleve la acusación, sino que realmente se debe de aplicar que los principios de justicia y deben de decidir la disputa, pero no porque sea pobre se debe de mostrar parcialidad y debemos también de tener cuidado en eso. Ahora observemos el versículo 4 al 9. Perdón. Ahora vamos a ver leyes de amabilidad y conducta civil. Leyes de amabilidad y conducta civil. Y dice así, versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, que dice, vuelve a llevárselo. La otra situación dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, y viene esta pregunta, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Observa este versículo 4 y 5, cuando dice que tienes que volver a llevárselo y también en el versículo 5, le tienes que ayudar. Ahora, este mandamiento de hacer bien a tu enemigo era muy, muy importante. Y aquí observamos que mostraba que la bondad y generosidad en Israel no era solamente requerida a aquellos que eran queridos o amados, sino, ¿saben qué? Para todos. Ahora, cuando tú lees esos dos versículos, tú puedes decir, bueno, es fácil. Es poder llevárselo y poder ayudarlo. Pero cuando se trata de tu enemigo, ponte a pensar. Y ponte a pensar en tu vida realmente si ahorita tienes a un enemigo, ¿verdad? ¿Realmente lo harías? Si realmente encuentras a tu enemigo en una situación y su asno o su animal es extraviado, tú puedes poner cualquier situación
y te dice que tienes que volver a llevárselo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? No, pues es mejor que ni lo encuentre, ¿verdad? Y qué bueno, porque así se lo merece. Y nosotros tratamos de juzgarlo. Y no solamente eso, pero aún así cuando dice el que te aborrece. Caray, ¿a poco hay alguien que te aborrece, verdad? A veces uno piensa que es el santo, ¿verdad? Pero no, hay gente que todavía también te aborrece, caído. Y luego dice que le dejarás sin ayuda. Y aquí se nos exhorta, antes bien que le ayudarás a levantarlo. Y cuando tú ves y pones tu posición, tu vida en estos dos versículos, y tú dices, wow, qué difícil es hacer todo esto. Uno bien no podría necesitar el mandamiento para hacer esto por un amigo. Con un amigo tú puedes hacerlo muy fácil, ¿verdad? Porque es tu amigo, tú lo quieres mucho. Pero observamos aquí que era necesario para el enemigo y para el que te aborrece. Y aquí observamos el principio claro. Lo que tú sientas por otros, escucha esto, lo que tú sientas por otros no determina el buen o mal comportamiento hacia ellos. Así es que no se basa en lo que tú sientes, sino tú siempre tienes que siempre hacer el bien. Hay principios de justicia los cuales deben de observarse por encima de nuestros sentimientos. Versículo 6 dice así: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y aquí Dios sabía que siempre era fácil el ser negligentes con el mendigo a la hora de administrar justicia. El ser mendigo no hacía que uno estuviera en lo correcto en un pleito legal, pero tampoco se les negaría el tener una audiencia y un juicio justo. Así es que realmente, en pocas palabras, ellos tenían que también derecho a tener audiencia y un juicio justo. Versículo 7 dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y aquí estamos observando en este versículo que la promoción de la verdad, que era esencial bajo la ley de Dios. Y aquí observamos algo: Dios sabía cómo la maldad e injusticia es justificada por medio de la mentira entre hombres. Así que aquí observamos que Dios enfatizó en la vida diaria de Israel y en sus prácticas legales decir que siempre, siempre, siempre y siempre y siempre decir la verdad. Y lamentablemente a veces no es así. A veces tratamos de cambiar esa verdad por una mentira para que entonces se haga justicia, entre comillas, ¿verdad? Y que todos puedan, y el culpable pueda salir de la cárcel o algo así. Pero creo que es bueno, y es por eso que dice aquí el versículo 7, de palabra de mentira te alejarás, porque eso es siempre pasa. En una situación está eso. Estás tentado a decir que la mentira y no decir verdades. Y creo que debemos nosotros tener cuidado. Versículo 8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ¿sabes qué? Nosotros no debemos de ser extorsionistas. Específicamente aquí, Él puso el mandamiento en contra de recibir, ¿qué? Presentes. Y a veces vemos, y más en nuestros países, ¿verdad?, que quieren traer presentes, ¿verdad? Comprar al juez o comprar al abogado o quien sea, con tal de que todo se vaya al favor de la persona.
Pero nosotros no debemos de hacer eso. Y aquí vemos y observamos que Dios pone esas leyes. Versículo 9 dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan antes, unas leyes antes era casi similar acerca de los extranjeros? Y aquí vemos cuando dice la palabra alma, cuando dice alma del extranjero, el cual puede ser mejor traducida como la vida del extranjero de sí mismo. Al parecer aquí, parece que tiene más un significado de deseos y voluntad. Como decir el deseo o la voluntad del extranjero, de la palabra original. Ahora, algo interesante también vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:27, Jesús simplificó estas leyes que promovían la amabilidad y un comportamiento justo en la comunidad de Israel. Cuando Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Ahora, observando estas palabras, fíjate lo que dicen estas palabras. Cuando dice el buey de tu enemigo, del que te aborrece, cuando dice no angustiarás al extranjero. 3 tipos de frases de personas. Y aquí Dios mandó a Israel que mostrara que bondad y equidad hacia aquellos de los cuales bien pudieran no ser amables de una manera natural. Y estoy hablando de bondad y equidad. No estoy hablando de bondad e igualdad, porque hay una gran diferencia. Y más te voy a dar una ilustración acerca de la diferencia entre lo que es igualdad y equidad. Y tú puedes ver esta ilustración acerca de igualdad y equidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de equidad, ven cómo se ve mejor el panorama, ¿verdad? Y los 3 están viendo el partido, ¿verdad? Pero cuando hay igualdad, date cuenta cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros debemos que mostrar bondad y equidad. Y tú puedes decir, no es justo, porque él tiene más que yo, y cosas así. Pero debemos nosotros tener mucho cuidado. Ahora, en tiempos posteriores, saben que algunos rabinos enseñaban de que había una obligación, o al menos se podría decir un permiso, de odiar al enemigo de uno. Pero estaban equivocados. Aquí observamos la amabilidad y la justicia fue dada por mandato aún a aquel que te aborrece. Y esto Jesús aún lo dejó en claro. ¿Saben en dónde? En la parábola del buen samaritano. Si quieres escuchar esta palabra del buen samaritano, vete a Lucas 10, del 30 al 37. Y tú vas a aprender ahí lo que es ser amable y aplicar la justicia a aquella persona que te aborrece. Y vamos a entender mejor este asunto. Ahora, en la parte número 2, del 10 al 19, vamos a ver leyes sobre una ceremonia devota. Leyes sobre una ceremonia devota. Y vamos a comenzar con 3 versículos del 10 al 13. Principios del día de reposo. Vamos a escuchar una vez más acerca del día de reposo, como lo habíamos escuchado anteriormente. Y vamos a ver de lo que se trata. Y dice así el versículo 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre
para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Ahora vamos a observar esto un poquito más a fondo. Versículo 10 dice que son 6 años que vas aquí a sembrar tu tierra. Este es un principio del día de reposo, y ahora no es aplicado solamente en lo que es la semana, pero también habían lo que nosotros podemos decir años sabáticos. ¿Se acuerdan? El sabbat, años sabáticos. Y aquí observamos era en que donde la tierra se dejará libre, ¿cuánto tiempo? 1 año de 7 en total. O sea que son 6 años y 1 año libre. Esta es la ley del año sabático. Ahora, esta era única en el mundo y se asociaba solo con Israel. Ahora, observa esto en el versículo 11 cuando dice: mas el 7º año la dejarás libre. Por tradición, algunos en Israel lograban cumplir esto al cultivar solamente 6 séptimos de su tierra en cualquier tiempo y practicando un método de rotación de cultivos. Y claro, cuando tú te metes a fondo acerca de lo que es en aquellos entonces, el cultivo era algo interesante. Pero mira, observa la segunda parte, cuando dice, para que coman los pobres de tu pueblo. Eso lo hace más interesante, porque esos pobres no era de que solamente recibían, pero ellos hacían algo. Y fíjate lo que es. Esto quiere decir que en ese tiempo se les permitía que ellos, escucha esto, cosecharan y cultivaran del suelo que quedaba libre. En ese caso, en pocas palabras, les daban chance de que ellos cultiven para ellos mismos. Esta era una manera de ayudar a los pobres, los cuales demandaban que los dueños de las tierras se mantuvieran de tener el monopolio de todo, y escucha esto, y de que los pobres trabajaran para ayudarse a ellos mismos. ¿No creen que es una buena ley? Imagínense en nuestros días, si nosotros pudiéramos aplicar eso, el pobre realmente veríamos que pudiera tener la chance de trabajar y no solamente recibir sin haber trabajado, ¿verdad? Y creo que es algo que pudiera ser mejor para que ellos pudieran tener esa oportunidad de poder trabajar en esas tierras para alimentarse. Ahora observen el versículo 12. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí vemos el principio del día de reposo estaba intencionando para que para todo el pueblo, y también incluían que los animales en aquellos entonces. Versículo 13 dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo, o sea, obedezcan. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Qué quiere decir esto de otros dioses no mentaréis? En este caso se está hablando del día de reposo. Era para que ser dedicado a quién, a Jehová Dios solamente, y no para dioses extranjeros o dioses falsos. Así es que, ¿se acuerdan qué era el día de reposo para nosotros como cristianos? Cristo Jesús, ¿no? Él es nuestro reposo. Y de la misma manera, no hay espacio en nuestras vidas para otros dioses falsos, sino nuestro día de reposo debe ser solamente exclusivo para Cristo Jesús.
Ahora, del versículo 14 al 17, vamos a ver ahora 3 fiestas nacionales, ¿verdad? ¿Cuántos nos gustan los holidays, verdad? Las fiestas, porque no vamos a la escuela, no trabajamos, ¿verdad? Ay, qué bueno, ¿verdad? Bueno, ellos tienen fiestas nacionales, 3 importantes, y vamos a observar, quizás no son holidays como nosotros pensamos, pero vamos a observar estas 3 fiestas nacionales que tenía el pueblo de Israel. Dice así el versículo 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Versículo 15: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También la fiesta de la siega, no quiere decir la siega que no tenía vista, ¿verdad? La siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo. Esa es la número 2. Y la número 3 dice: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Versículo 17 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Ahora observa aquí el versículo 14. ¿Cuántas fiestas? 3, ¿no? Que va a haber celebración. Aquí observamos que Dios mandó que 3 veces al año todo hombre en Israel debía de reunirse para guardar las fiestas más importantes. ¿Cuántos de nosotros guardamos las fiestas, verdad? En nuestros países. Somos puntuales, ¿verdad? No fallamos. Pero aquí, estas fiestas, para resumir, incluían la número 1, el pan sin levadura, el cual está conectado con lo que es la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? Bueno, más adelante vamos a observarlo un poco más detallado. Luego los primeros frutos. Y por último, la cosecha. Fiesta de los panes sin levadura, fiesta de la siega y fiesta de la cosecha. Y esto lo vamos a ver después de que pasemos el libro de Levíticos. Vamos a poner ahí un punto, un paréntesis para poder ampliarlo más a fondo cuando estemos en esos lugares. Pero vamos a continuar del versículo 18 a 19. Vamos ahora a ver leyes con respecto al sacrificio y a las ofrendas de los primeros frutos. Y dice así el versículo 18: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Aquí el versículo 18 observamos que dice con pan leudo, ya que la levadura era un símbolo del pecado. Entonces la sangre expiatoria no debía de ser ofrecida nunca con panes con levadura. O sea, que se tenía que tener cuidado en eso. Ahora, esto significaba que ningún israelita debía de matar al cordero de Pascua mientras hubiera levadura en sus casas. Era una ley que tenía que seguirse al pie de la letra. Observa más adelante cuando dice: ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Y aquí observamos que si la expiación era tenida como una obra completa, entonces se debería de ofrecer de una manera que íntegra al Señor. Todo se debe de dar a Dios. Ni una porción se debe de guardar para después. ¿Se acuerdan acerca de eso? Esto incluía de manera especial a la grosura, cuando dice de mi víctima, la mejor porción del animal sacrificado. Y cada detalle de esto nosotros lo vamos a ver más adelante, después del libro de Levíticos, y también quizás parte de Levíticos,
vamos a observar algunas cosas. Versículo 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y escucha esto, dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ahí parece que es un guiso, ¿verdad? Cabrito de leche. Está un poco raro eso, pero vamos a ver de qué se trata. Pero aquí cuando dice las primicias de los primeros frutos. Ahora, cuando Israel llegara a Canaán, ellos tendrían una responsabilidad especial de hacer una ofrenda de los primeros frutos a Dios. Y esto era algo extra, si podemos decirlo así, de su ofrenda regular. Y eso lo observamos más adelante, bueno, en el versículo 16, cuando dice dar a Dios lo primero y mejor le honra a Él como el buen proveedor de todas las cosas. O sea que esto era algo extra, las primicias de los primeros frutos. Ahora, cuando dice que no guisarás el cabrito en la leche de su madre, a veces digo, ¿qué pasaría aquí? ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, observando este versículo y tratando de indagar un poquito más, este mandato, el cual suena un poco extraño, era en realidad un mandato para que no imitaran, escucha esto, para que no imitaran el ritual de fertilidad, el cual era común entre los paganos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en aquellos entonces, y esto se encuentra en los textos cananeos, era como si podría decir un conjuro mágico. Ellos lo que hacían es que hervían, y era una costumbre, y tomaban a un cabrito y lo hervían en la leche de su madre. Y lo que hacían con este menjurje, si lo puedo decir así, es que iban y en los árboles y en toda la que es la cosecha, lo rociaban. Y era para que ellos pudieran tener mejor cosecha, mejor fruto para el siguiente año. Y es por eso que Dios dijo, ¿sabes qué? Ustedes no deben de hacer eso. No deben de hacer ese guiso de cabrito en la leche. ¿Por qué? Porque realmente Dios no lo dijo. Y ellos debían de tener cuidado en eso. Sin embargo, aquellos paganos antiguos hacían eso como si fuera algo mágico, ¿no? Que Dios nos va a bendecir más si nosotros hacemos eso. Pero no debe de ser así. Y eso es lo que quiere decir este guiso raro. La parte número 3, vamos a ver ahora del 20 al 33, la última parte, la promesa de la presencia y bendición de Dios. Y en la primera sección de esta parte es el ángel que tiene el nombre de Dios en él. Y dice así, versículo 20, He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Qué hermoso versículo es este. Dice que va a enviar a mi ángel delante de ti. Y no solamente eso, pero dice que te va a guardar y te va a introducir en el lugar que yo he preparado. Versículo 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Dos versículos interesantes. Y aquí vemos acerca de este ángel singular, demandaba que obediencia de Israel y tenía el derecho de juicio sobre la nación. Y observamos aquí, y lo más importante es que el nombre de Dios estaba en este ángel. Porque aquí dice, porque mi nombre está en él. Ahora, quizá nosotros observamos nombres de los ángeles, ¿verdad? Dentro de lo que es la palabra de Dios. Pero el ángel específico del Señor,
¿Saben quién es? Jesús, apareciendo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación en Belén, de quien a menudo se le relaciona como el Señor. Es por eso que dice, porque mi nombre está en él. Versículo 22 al 26. Ahora vamos a ver bendiciones prometidas hacia un Israel obediente. Versículo 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí estamos hablando de todos los enemigos de Israel, todos los feos, ¿verdad? Y dice 24, no te inclinarás a sus dioses. Escucha esto. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Un versículo muy importante. Y vamos a ver por qué más adelante. Mas a Jehová vuestro Dios, que dice, serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Ahora, aquí cuando dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, era característico del pacto mosaico de que la bendición estaba basada casi en su totalidad en el desempeño de Israel. ¿Y qué observamos aquí? Si ellos obedecían, serían ¿qué? Bendecidos, ¿no? Eso era lo que quería decir el Señor. Pero, ¿sabes lo hermoso ahora del nuevo pacto? Estamos hablando aquí de un pacto mosaico. Pero ahora lo mejor es bajo el nuevo pacto. Nosotros operamos en un principio diferente. A pesar de que hay inevitables consecuencias del pecado y de amorosa corrección de Dios por la desobediencia, ¿sabes qué? Escucha esto. Somos bendecidos en Jesús y no solo porque hemos sido obedientes. Qué interesante es, ¿no? Imagínate, a pesar de nosotros bajo un nuevo pacto, aquí está hablando a Israel, que dice que si tú obedeces, tú vas a ser bendecido. Pero cuando nosotros estamos bajo el nuevo pacto, a pesar de nuestra desobediencia, ¿sabes qué? Dios nos bendice. ¿No lo crees? Date cuenta en tu vida, date cuenta en mi vida también. Cuando nosotros fallamos, ¿sabes qué? El amor de Dios está ahí. Y no solamente eso, pero también su misericordia. Y por ese amor, el Señor continúa bendiciendo nuestras vidas. Observa lo que dice del 27 al 30. Ahora vamos a ver cómo Dios ayudaría a Israel a tomar posesión de la tierra. Escucha bien estas buenas palabras que Dios tiene para nosotros. Dice así: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que yo no quede
la tierra desierta. Perdón. Y se aumenten contra ti las fieras del campo. Versículo 30, escucha esto. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ahora aquí, cuando dice, yo enviaré mi terror delante de ti y te daré la cerviz de todos tus enemigos, aquí observamos algo. Dios prometió de que Él iría delante de Israel y poseería la tierra por ellos. Qué bueno que Dios va delante de nosotros, ¿no lo crees? Para que nosotros como cristianos poseamos la tierra. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué tierra es? ¿No? ¿Dónde está? ¿Está aquí o en mis tierritas o allá en el rancho en México? No. No está hablando de una tierra física. Lo que está hablando aquí es de las bendiciones espirituales que Dios te da a ti, a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Él nos las va a dar. Y Él va a usar métodos sobrenaturales, que nosotros vamos a ver aquí cuando dice que enviaré delante de ti la avispa. A pesar de que a veces creo que nos frustramos, y esto es muy seguido, una forma de la cual sabes que Dios trabaja así en nuestras vidas. ¿Y qué quiero decir con esto? Observa lo que dice aquí, que Él quita las cosas poco a poco. Y sabes que a veces nosotros queremos que Dios nos quite todo de un solo. ¿Sabes qué? Todo de una vez. Pero Dios quería que Israel se multiplicara, escucha esto, en el proceso de tomar la tierra prometida. Y también, ¿sabes qué? Que crecieran. Nota estas dos palabras, multiplicarse y crecer. Y aquí es cuando Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Nosotros tenemos de su misericordia, ¿saben qué? Poco a poco. Por eso dice la palabra que su misericordia es que fresca cada mañana. Y Dios trabaja así, de esa forma. Versículo 31 al 33, ahora vamos a ver los límites de la herencia de Israel. Si te das cuenta, Dios siempre quiere todo lo bueno para nosotros. La cosa es de que nosotros que obedezcamos, y eso es lo difícil, obedecer. Fíjate lo que ahora dice acerca de los límites de herencia de Israel. Escucha esto. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Ahora observa, versículo 32. Muy importante. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Esa es una advertencia. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será ¿qué? Tropiezo. Ahora, si nosotros observamos un mapa, las tierritas eran grandes, eran muy grandes. Cuando tú ves el mapa y ves desde el mar Rojo hasta aquí el mar de los filisteos, del desierto hasta el Éufrates, dice que va a poner que en tus manos a los moradores de la tierra. ¿Y qué? Y los vas a echar. Aquí observamos una gran porción de tierra en la cual, desafortunadamente, Israel no pudo poseer toda. Y aquí vemos hay un principio espiritual. Dios puede dar, pero nosotros debemos ¿de qué? De poseer. Nosotros debemos de poseer. Cuando su pueblo esté listo para poseer en fe, lo que fue prometido será realizado. Dios nos quiere dar. Está en nosotros si queremos poseerla.
Lo interesante aquí, y creo que aquí es cuando nosotros fallamos, versículo 32, cuando dice que no harás alianza con ellos. Estamos hablando de quién? Del enemigo, ¿no? Y ¿sabes qué? Nosotros podemos estar haciendo lo bueno quizás, estando en las cosas de Dios, pero podemos fallar, quizás por falta de discernimiento. Lamentablemente, aun cuando Dios puso estas leyes, ¿sabes qué? En la historia de Israel, Israel terminó haciendo alianza con algunos moradores de la tierra. O sea que en otras palabras, desobedecieron. Y eso lo puedes ver en Josué 9. Triste. En el capítulo 9 de Josué, vemos ahí cómo los Gabaonitas, un pueblo enemigo de Israel, escucharon acerca de todas las victorias de Israel y tuvieron miedo. Y todas las victorias que Josué hizo también, y dijo, ¿sabes qué? No nos conviene pelear con estos muchachos. ¿Por qué no nos unimos con ellos? Y ellos en su audacia se vistieron de pobretones y llegaron ante Josué y dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros venimos de lugar lejos y pues queremos juntarnos con ustedes, tener alianza y estar en paz con ustedes. Porque ellos sabían que si ellos hubieran sabido que lo que realmente ellos eran, los hubieran eliminado. ¿Y saben lo que Josué hizo? Oh, está bien, júntense con nosotros. Les vamos a perdonar la vida. ¿Y qué dijeron los muchachos? Ya la hicimos, ¿no? Ya somos parte de ellos, ya no nos van a matar. ¿Y sabes qué? Comenzaron a sufrir mucho por esos Gabaonitas, por no haber consultado con Dios. Si Josué hubiera dicho, ¿sabes qué? Permíteme tantito, deja orar al respecto y ahorita regreso. Entonces las cosas hubieran cambiado. Sin embargo, no lo fue así. Fíjate lo que dice Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, en este caso del grupo que te estoy diciendo, y no consultaron a Jehová. Y eso les causó mucha desastre en su vida. ¿Por falta de qué? De discernimiento, por falta de consultar a Dios. Y a veces muchas, y a lo mejor no, puedo decir la mayoría de las veces, cuando nosotros no consultamos con Dios, es cuando nosotros perdemos. Y creo que es importante para nosotros que la obediencia, ¿no lo crees? Dios nos ofrece muchas bendiciones, y no solamente eso, pero también como dice, el ángel va a ir delante de ti. Todo está listo, solamente tienes que obedecer. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos consultando con Dios cada vez cuando nosotros caminamos en nuestras vidas? Observamos muchas leyes y lamentablemente, si yo puedo observarlo, quizás en lo que es la sociedad o lo que es en el país, cuando las leyes son en contra de lo que es la palabra de Dios, todo se vuelve un desastre. Todo se torna en algo frustrante. Vemos más problemas en lugar de soluciones, si te das cuenta. Pero si nosotros nos hubiéramos apegado más y más a la palabra de Dios, entonces todo se hubiera tornado en algo mejor. Sin embargo, cuando nosotros dejamos de consultar con Dios, es cuando ahí nosotros dejamos de poseer más terreno de lo que Dios quiere darnos. La pregunta es, ¿qué tanto quieres tú obtener de esa tierra?
¿Qué tantas riquezas espirituales tú puedes, o tú quieres, o tú deseas obtener? Dios quiere darnos todo, el 100%, pero a veces lamentablemente estamos como Israel. Y creo que es bueno que nosotros podamos analizar nuestra vida y decir, Señor, ¿sabes qué? Ya, tienes razón. No he poseído la tierra como realmente tú quieres que haga, por falta de entendimiento, por falta de comunicación contigo. Bueno, te voy a decir algo, es un buen tiempo que nosotros podamos reflexionar y poder nosotros poseer esas bendiciones de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, hemos observado todas estas leyes desde el capítulo 20 hasta el 23. Y a veces observamos y comparamos nuestra sociedad, nuestro país, nuestras vidas también, Señor. Lamentablemente a veces nos sentimos que nos estamos alejando de ti, Señor. Pero Padre, que nosotros queremos ahora consultar siempre contigo, Señor, consultar con tu palabra y de ser mejores cristianos, Señor, obedeciendo, Señor, todos los días, Señor. Y aún, Padre, entendemos que si fallamos, Señor, Padre, tu misericordia está ahí siempre para nosotros, Señor. Sé con nosotros ahora, Padre, que podamos continuar, Señor, esperando por ti, sabiendo que tú un día vas a venir por nosotros, que tú vienes por tu iglesia, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a continuar a hacer el bien, Padre, no solamente con nuestros amigos, pero, Padre, con todo nuestro prójimo, aún así con las personas que nos aborrecen, con nuestros enemigos, Padre. Padre, danos la fuerza para hacerlo y, Padre, sabemos que tú vas delante de nosotros, Padre. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén.